Hola, Ah, ¿cómo te va? bien, bien. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? acá andamos en la lucha. Se ve que por tu voz que te escucho un poquito mejor. Sí, estoy un poco mejor, igual un poco congestionado aún, pero Bueno, es, la clase de la semana que viene será mejor si ahora te cuesta hablar. no, Bueno, a lo sumo quizás tenga que modular un poco mejor, veremos. Hola Silvana, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Estoy hola viendo ahí las Silvana. Bien. pantallas. Este, Daniel, esto es muy fácil. Este Zoom ya está seteada la grabación, ya empezó a grabar. Después me la envían a mí, así que no tenés que hacer nada más que cerrar cuando termine. Y yo Ok, después lo subo, como está explicado en el campus, al canal de YouTube. Y mañana ya lo pongo en el Moodle para que lo puedan ver la gente que no se conecta de manera sincrónica. Igual seguramente va a haber algunos más. que Calculo que esperarás 3 o 4 minutos antes de sí, si comenzar. te parece bien, esperamos un minutito más. Bueno, ok. Y bueno, y como cualquiera, te permite, a ver si te puso como administrador. eh, Estoy viendo si puedo compartir algo mientras y de paso lo chequeamos. ¿Te aparece reclamar host? Sí, Mm, yo lo veo. ¿Los demás lo sí, ven? Bueno, entonces no hay ningún problema. no, debiera estar entonces más o menos el asunto. Si no, veremos de qué manera los puedo compartir y si no será ahora, será después. Pero si ya lo estamos viendo, calculo que no va a haber inconveniente. Bueno, Eh, entonces cuando termine cerrás y la grabación automáticamente me llega a mi correo, así que este Zoom es así, así que para los que no puedan. Y obviamente como ya vimos las presentaciones de ustedes, cualquier duda que tengan en la semana uno o en la semana siguiente, la ponen en el foro correspondiente y se las vamos a ir tratando de responder. Dicho esto, los dejo con Daniel. Justo se me desapareció. Ustedes no hicieron cursos todavía en el CAICID, ¿no? Que yo sepa. No. Bueno, No, primera vez. esperemos que lo disfruten, Sí, que sea útil. sí, sí, yo hice algunos de OJS, ya hice unos cuantos. Ah, buenísimo. Sí, sí. El de indicadores persistentes también. Ah, ese no lo hicimos de vuelta todavía porque no sé por qué no lo hicimos de vuelta. Tendríamos que haberlo hecho. Si no, será el año que viene. Tuvo bastante aceptación. Sí, sí. bueno, Carlos, cuando vos me digas si querés comenzamos, Dale, yo tres, voy si a querés esperamos. desaparecer, así que los dejo con Daniel. Esa, obviamente, los que no tengan mi correo, ahí se lo pongo por el chat por si tienen consultas específicas de otras cosas del CAICID. O sea, como ya habrán visto en la página del CAICID, nosotros nos ocupamos de ITSN, Latindex, Cielo, el identificador gratuito que damos en el CAICID y el núcleo básico. Así que cualquier duda aparte de la cuestión me escriben al correo que ya les estoy poniendo en el chat y a la brevedad les contesto. Bueno, un abrazo, Dani. Los dejo en compañía de Dani. Bueno, mientras esperamos un minutito más, gracias, Carlos. Eh,
por el acompañamiento y la presentación. Les comento un poco la idea de estos dos encuentros que vamos a tener, que empezamos con Carlos. El primero, a mí me interesa viendo también un poquito el perfil, ¿no? El abanico de perfiles, mejor dicho, que se armó en función de las inscripciones. Y en función de lo que son los dos encuentros, que van a ser más o menos dos charlas más, calculo de 35 o 40 minutos, depende cómo se vayan dando y si hay consultas, que pueden por un lado o interrumpirme en el momento que deseen, o pueden anotarlas o vamos viéndolas al final en todo caso, de la charla. Pero decía, la idea es que el primero es un poquito más conceptual, a mí me interesa, eh, en función de lo que veo, no por la inscripción, sino usualmente, ¿no? Desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es el diseño como disciplina y sus intervenciones, y por otro lado, quizá profundizar en algunas justamente de las intervenciones posibles del diseño. Yo ahí me hice como una especie de apuntecito para no olvidarme de esas cuestiones que tienen que ver más que nada con lo que hace el diseño en general o lo que puedo hacer y lo que puede aportar a la edición científica, ¿no? Y a la edición de revistas científicas, que es como lo más puntual de esto. Entonces, el primero va a ser un poquito más conceptual, decía, y el segundo, bueno, la idea es que sea de corte un poco más instrumental, quizás con mayor cantidad de ejemplos, etcétera, pero toda duda, toda consulta la pueden hacer por acá y si no también por el campus. Ustedes me van diciendo, pues yo no tengo acá la pantalla, no me estoy monitoreando, eso quiero decir, si es que se va viendo lo que les estoy compartiendo y lo que les voy pasando, ¿sí? Me avisan cualquier cosita, ¿sí? Ustedes deberían estar viendo ahora, me verifican si les parece. En la pantalla 3 imágenes fotográficas, ¿es así? Una pantalla dividida en Sí, 3 partes. sí, sí, se Bien, ve. perfecto. Bueno, la idea de poner estas imágenes, a mí me pareció que para empezar estaba bueno porque estas 3 imágenes, la primera, si bien las 3 tienen desde la propuesta de lenguaje, si lo analógico presente, en la primera vemos algo que comenzó en algún momento desde esa ordenación de los marcadores a partir del número, siendo algo casual, pero que después, con la incorporación de lo cromático en cada uno de los marcadores que se iba colocando en esa especie de organizador, se transformó, medio de hecho, en un indicador y en una especie de interfaz para el usuario que solamente tiene que elegir el marcador de ahí, a partir de lo cromático, pero originalmente solamente estaba el número. En la imagen del medio, esto es algo que siempre me hace acordar un compañero, colega, docente, también diseñador de FADU, le va a alegrar que lo mencione Alejandro Kim. Cuando hablamos de algunas cosas en esas clases, de cuando éramos chicos, esto quizás para quienes son más jóvenes no es tan evidente, yo se los comento, en los cines o en los teatros, cuando ibas a sacar el ticket, a diferencia de lo que son ahora los sistemas de interfase, retirabas el ticket y muchas veces lo que hacían, obviamente, era decirte cuál es la ubicación que deseabas. Y inmediatamente vos veías, según la ubicación de ese papelito, que no era ni más ni menos que la entrada, en el cine o en el teatro, ¿no? Veías cuáles eran los lugares que estaban ocupados, los lugares que estaban disponibles, sin la necesidad de un intercambio riguroso de información que estuviera oculta, enseguida se entendía cuál era el espacio libre en el cine. En la última imagen, en la imagen fotográfica de los deportes, esta es una serie de imágenes que sacó un fotógrafo, no me estoy acordando el nombre ahora en este momento, pero en las Olimpiadas ahora de París 2024, que lo que hizo fue sobreponer en esas imágenes para registrar las diferentes etapas del movimiento de muchos de los deportistas que estaban ahí. De esa manera, él también estaba generando de alguna forma una información con un interés totalmente diferente, ¿no? Aunque algo de esto vamos a charlar quizás más adelante. Se ven mejor dicho, muchos de los registros de las imágenes de las competencias se nota esto, ¿sí? Se ve la fotografía como registro, quizá no en primera instancia tanto como un análisis, pero es también presente, además del registro, el análisis permite el análisis de los movimientos, si es que eso fuese
la intención de ese registro, ¿sí? Acá podemos ver cómo apenas empieza a asomarse ya la idea de lo que es el registro y el análisis y la diferenciación entre datos y manipulación de la información, ¿sí? Si yo les dijese, y si estamos ok con lo que les voy compartiendo, ¿no? Ustedes deben estar viendo un bloque de texto en este momento en esa pantalla. Me dicen si es así. Y el bloque de texto lo que Sí, tiene sí. es un choclo, por decirlo en el lenguaje coloquial que manejamos todos, que dice lo siguiente, ya se lo repito. Sección cocina, espacio para 2 personas. El espacio necesario mínimo de uso para el movimiento de 2 personas en una cocina de 2,4 metros de ancho deberá ser de no menos de 1,10 metros o 1,20 metros. La profundidad de una mesada estándar deberá de ser de 0,6 metros, que será también el estándar de la profundidad del mueble de cocina. Entonces, el total de este espacio será de 2,3 metros, mientras que la mesada y el mueble de cocina tendrán una altura promedio estándar de 0,9 metros. La alacena deberá colocarse a una altura promedio de 1,4 metros, su profundidad de 0,35 metros y su altura de 0,6 metros para que la altura máxima de la alacena colocada a alcanzar con el brazo extendido sea de 2 metros aproximadamente. Creo que más allá de lo aburrido que puede ser resultar la lectura del texto o el tono de mi timbre de voz también, nadie tiene problemas en comprender ese texto, ¿no? Desde el acto básico mecánico de la lectura. Si nosotros, mejor dicho, voy a aclarar esto, si nosotros pensásemos la lectura como el acto mecánico de posar los ojos y recorrer el texto, ¿sí? Con competencias mínimas o básicas, podrían comprender lo que dice ahí. Nadie tiene mucha duda de eso, ¿no? De leerlo y más o menos entenderlo. Ahora, el punto es, paso a la siguiente, seguramente va a ser distinto eso, ¿sí? Si, por ejemplo, lo que necesitamos es otro nivel de comprensión o la puesta en juego de otros niveles de carga cognitiva. Ustedes deberían estar viendo ahora, en este momento, un gráfico que en realidad resume de forma muy precisa, ¿sí? Todo lo que yo leí antes en ese bloque de texto, en ese discurso hablado. ¿Cuáles son las diferencias? No solamente estamos hablando de la comodidad en la lectura, porque a alguien le puede resultar cómodo leerlo, ¿sí? Si es que su interés está definido de una manera distinta a lo que sucede en este esquema que están viendo, que es en un golpe de vista reconocer los datos, ¿sí? Poder esquematizarlos y además poder compararlos en el caso de necesitar proyectar esa información en un espacio más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Voy a pasar a la siguiente, sería donde esa imagen que ustedes vieron recién, que es el esquema de lo que yo les leí, se proyecta, ¿sí? En alcances diferentes, como por ejemplo en una técnica. En este caso, esto pertenece a un manual de arquitectura, el Neufert, que es una técnica, básicamente, de espacios, de ergonomía. Es muy conocido por la gente de arquitectura, probablemente lo sea también por la gente de las ingenierías, pero cuando necesitamos esa información, procesarla y empezar a proyectarla para otros usos, que no es solamente leerla y entenderla, sino porque es, por ejemplo, justamente una técnica, algo para enseñar, algo para aplicar, algo para reproducir, algo que necesita otros procesos para después ser reproducido, como por ejemplo la enseñanza o la práctica efectiva, en este caso del diseño de cocinas en arquitectura, cambia totalmente. No sé si más o menos se entiende el ejemplo. Hay algo ahí donde esa información, ¿sí? Cambia según cuáles vayan a ser esos objetivos, por supuesto, también, ¿no? Eh, Ahora bien,
la cuestión acá es cómo comprendemos esos datos, ¿no? ¿Para qué nos sirve la comprensión de esos datos? El texto lo comprendíamos, no tenemos un problema para eso. Pero vemos que cuando esos datos necesitan tener aplicaciones diferentes, vamos a ver un poquito de cuáles pueden ser esas aplicaciones también, ¿sí? La cosa cambia. El tema es que la manera en que mostramos los datos, la manera en que son manipulados, en el sentido virtuoso lo digo, ¿no? En el sentido positivo, disculpen, la manera en que son manipulados cambia la forma en que comprendemos esos datos y también cambia la forma en que podemos proyectarlos, ¿no? Hoy en día nadie tiene, creo, es raro que suceda, pero podríamos charlarlo, tiene dudas, ¿no? De lo que es eh, la visualidad en términos, ¿sí? De difusión de información, de la manipulación justamente de los datos, de cómo interviene en la transmisión de la información, cómo modela y cómo también justamente al modelar da forma a la transmisión de los mensajes. Acá hay una doble dimensión que se presenta que es una de las grandes diferencias, sino la más marcada con respecto al discurso escrito, a la lectura, a la línea de texto, ¿sí? Que es que aquello que se dice, ¿sí? Se puede articular con la forma en que se lo dice. Ahí empezamos a ver cómo la manipulación de esos datos no solo tiene que ver con lo que es el contenido más puro que puede tener esos diferentes textos, sino con la manera en que se lo dice. Nosotros podemos, de hecho, manipular esas informaciones o los tipos de informaciones, tanto como para que tengan un carácter solo informativo. No vemos mucho eso bueno, en unos manuales, en una técnica, lo podemos ver en señalética o lo podemos ver en el manual de uso de algún aparato electrodoméstico, etcétera, pero también podemos ver que hay algunos discursos cuyo tono no está solo en informar, sino que su discurso está en marcar de forma clara y precisa una acción, un tono imperativo, la señal de pare, ¿no? O algo en el estilo, estoy tratando de ejemplificarlo, u otros discursos, sí, que tienen que ver con el hacer de enseño, que tienen más relación con modificar pensamientos, comportamientos o actitudes, ¿sí? Que es el discurso retórico, que podemos verlo en un montón de lugares, desde una afiche en una pública hasta discursos políticos, pero en los discursos publicitarios está muy, pero muy presente eso. Acá lo que me interesaba a mí era, en esta definición que desde el Instituto Internacional de Diseño de la Información, ¿sí? Al compartirlas con ustedes, mostraron 3 o 4 consignas que aparecen ya en esa definición, aunque parezca muy generalista, son puntuales con respecto a la relación del diseño y cómo puede después influir en nuestro trabajo, en el diseño de información en las revistas científicas. Dice, el diseño de información es la definición, planificación, configuración, perdón, del contenido de un mensaje y los entornos en los que se presenta, con la intención, perdón, de satisfacer las necesidades de información de los destinatarios previstos. Aparece, el diseño de información es la definición, hay un término súper importante, definición. La definición es un tipo de característica que está siempre presente en el diseño, ¿sí? Seguimos todavía con esta idea de desmitificar o ahondar en algunas de las características que tiene el diseño en líneas generales y el diseño gráfico en particular, el diseño visual también. Tenemos la definición de planificación, su configuración, ¿sí? Con respecto al contenido del mensaje. Recién les acabo de mencionar 2 o 3 ejemplos que tienen que ver con una configuración con respecto al contenido del mensaje, ¿no? En el tono imperativo o el retórico de la información. Tiene que relación con los entornos en los que se presenta. ¿A qué hago yo en relación al mencionarle los entornos con los que se presenta? El contexto. No es lo mismo cualquier mensaje en cualquier contexto, ¿sí? O un mismo mensaje en contextos diferentes. ¿Por qué? No son los mismos los valores
¿sí? En términos de interpretación y esquemas de interpretación, presentes en diferentes contextos. Perdón. Y aparece acá también, ¿sí? Además de los contextos, dice la intención de satisfacer necesidades de información de los destinatarios. Entonces, aparecen también los destinatarios, no solo los contextos de uso, sino las particularidades de los destinatarios presentes en ese. Perdón. Sigo pasando y voy chequeando el. Imagen institucional. A partir de lo que decían, lo que me interesaba mostrar o dejar en claro es que el diseño, cuáles pueden ser los aportes que el diseño hace, ¿sí? Para el trabajo de información y para el trabajo de las revistas científicas. El diseño, en términos generales, en cualquiera de las perspectivas que uno lo pueda mirar, tiene impacto, ¿sí? Sobre aquellos materiales con los que trabaja. El impacto puede ser, por supuesto, económico, ¿sí? Pero también puede ser de otro tipo. Una de las cosas que yo estaba pensando, una de las cuestiones que me quedó pensando cuando estaba pensando en el curso y en un poco en los perfiles, ¿no? Es que ¿cuántos de nosotros, o de ustedes más que de nosotros, yo lo pensé un poquito ya, así que corro con esa ventaja de 5 minutos antes, aunque sea, ¿cuántos se han puesto a pensar los beneficios que puede tener cualquier acción de diseño del tipo que sea? Diseño arquitectónico, de imagen y sonido, estoy mencionando así como los más básicos que se me ocurren, no son los únicos, ¿no? Diseño gráfico, de indumentaria, el urbanismo, lo que sea. ¿Qué relación, qué impacto tiene, mejor dicho, la relación con el sistema científico? No sé si se entiende lo que estoy comentando. Hay algunas cuestiones que surgen en relación al sistema científico, ¿sí? Y aquello que pueda hacer un aporte con respecto al sistema científico, que quizás enseguida surgen o se hacen presentes, no sé. Me refiero a la mirada desde la física o las ingenierías, ¿sí? Y cómo se relacionan con el sistema científico. Hay algo ahí que enseguida se hace evidente que tiene que ver con quizás hasta la publicación de materiales o de papers de ingeniería y el sistema científico, o la medicina y el sistema científico, investigaciones en salud, etcétera, etcétera. Con el diseño no sucede tanto, ¿sí? A pesar de que desde hace unos años, igual ahora estamos en un momento particular, ¿no? Pero que hace unos años eso cambió y el diseño empezó a tener otro tipo de relación con el sistema científico. El, el sello al buen diseño, no sé si alguno de los presentes lo ha sentido, lo ha escuchado, ¿sí? Eh, de parte del Ministerio de Innovación, ¿sí? Es una iniciativa que promovía y premiaba, ¿sí? Acciones de diseño y materiales de diseño desde, puede ser una silla, ¿sí? O puede ser un pequeño laboratorio odontológico móvil, ¿sí? Estoy como inventando para que se entienda el ejemplo, ¿sí? Eh, pero la realidad es que el diseño muchas veces, y esto también es responsabilidad del diseño, no es que es inocente, ¿sí? Le ha faltado tradicionalmente mostrar cuáles son los posibles beneficios de su uso en relación al sistema científico. En realidad, el diseño como se ocupa del hábitat de los seres humanos y se ocupa de la calidad de vida, así como en una definición muy bestial y muy general, ¿sí? Es algo que es evidente, pero no siempre está tan presente. Es muy distinto, ¿sí? Utilizar un material diseñado, sentarse en una silla que está pensada, ¿sí? Con la altura correcta, que no se te duerman las piernas, que no duela la espalda, etcétera, etcétera, que hacerlo en un material, en una silla, en este caso, que no está diseñado, ¿no? Eh, ¿Por qué menciono esto? Hay algo de política de pensar al diseño, ¿sí? Muchas veces con esta idea previa de que es una especie de
laboratorio de embellecimiento, de situación de cosmética con respecto a algunos materiales. Es decir, ¿puedo ser prejuicioso? Voy a hacerlo solo para ejemplificar. Probablemente, y solo probablemente, que sea así, haya en esta charla algunas personas que pensaron que lo que iba a tratar este curso o de lo que va a tratar es de mostrar cosas lindas. Estoy siendo prejuicioso, espero estar equivocado, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas lindas, pero justamente la intención del curso quizás esté mucho más de la mano en poder evidenciarles a ustedes que el diseño, ¿sí? Tiene más una mirada proyectual que de embellecimiento de las cosas. Por supuesto, el diseño tiene en cuenta un montón de categorías y la categoría estética está presente en lo que hace, ¿sí? La relación entre forma y función, si vemos en algunas de las escuelas más tradicionales del diseño, por supuesto, pero el diseño está muy lejos de ser una cosmetología de las cosas. En este caso está lejos de ser una cosmetología de información o de datos, mejor dicho, para colocarlo en revistas científicas. El diseño es, en definitiva, es investigación, es relevamiento, es sacar conclusiones, ¿sí? Es pasar por el filtro de ese contexto, de esos usuarios, etcétera, etcétera, para que a partir de allí, con los instrumentos que tiene y que además puede aportar, ¿sí? En este caso, podamos hacer uso de elementos gráficos o materia perceptiva para brindar esos datos, convirtiéndolo en información según esos contextos de uso y esos usuarios que tendrá cada una de las revistas científicas o cada uno de esos materiales. El, el asunto acá es que lo que sucede muchas veces es que esto tiene relación con otra dimensión, ya no del diseño, sino una dimensión que está presente en las organizaciones, en las instituciones, las empresas. Pongámoslo en el tipo de organización o institución que sea, que tiene que ver con sus estructuras. ¿Sí? En algún momento, en una charla de otro tipo, a mí me hicieron un comentario sobre qué pasaba en algunas organizaciones o algunas instituciones, o como querramos llamarlo, empresas, ¿sí? Que no cuentan con recursos. Bueno, eso es una realidad de cada una de las empresas o de cada una de las instituciones o de cada organización. Así como yo les decía antes, hacía este juego, puedo ser prejuicioso y les invitaba, ¿no? A sumarse con respecto a ese beneficio quienes piensan esto del diseño. Todos sabemos que hay muchos espacios de trabajo donde una persona, en vez de hacer las tareas de una, hace las tareas de tres, y a veces no solo tiene que ver con el volumen, ¿sí? El realizar esas tareas a veces no tiene tanto que ver con el volumen, sino que tiene que ver con la tipología de tareas que hace. Si es que no soy muy claro, lo que quiero decir es que quizás mi formación es de diseñador gráfico, que quizás en una institución o en una organización tenga que hacer cosas que no son competencias de un diseñador, ¿sí? ¿Por qué doy este ejemplo? No es lo más común, pero sí es bastante común que suceda al revés. ¿A qué puedo estar refiriéndome? A que algunas de las personas que están presentes acá, que no tienen formación en diseño, estén realizando tareas de diseño, ¿sí? Y ahí es donde cobra mucha importancia todos estos comentarios previos que estamos haciendo, que es dar instrumentos en realidad para que puedan implementar, ¿sí? Por ejemplo, para cualquiera de esas necesidades que estén presentes en las instituciones, organizaciones o que tengan que llevar a cabo, ¿sí? El relevamiento previo de un material, sacar conclusiones sobre ese relevamiento y recién allí ponernos, en todo caso, a trabajar sobre esos materiales para brindar. Algo que me parece importante es que, diciendo todo esto, entendemos cuáles son las problemáticas que pueden estar en las estructuras presentes, pero lo importante es entender que el uso o no del diseño, una postura, mejor dicho, con respecto a la presencia del diseño o poder dar lugar
a los alcances que el diseño pueda tener en cualquier institución o organización, es una política editorial. Me interesa específicamente marcar eso, porque eso es una postura con respecto a lo que uno hace, y eso en absoluto, ¿sí?, va en contra de lo que acabo de mencionar, que todos sabemos que hay problemáticas en las estructuras. Pero es diferente tener una postura con respecto a la presencia del diseño a no tenerla, ¿sí? Eso cambia con respecto a las, a las miradas que se pueden tener en relación a lo que haya que hacer. El tema es el siguiente, porque si nosotros pensamos en, bueno, perfecto, entonces, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? Bueno, la realidad es que todos sabemos de las dificultades que se pueden presentar, pero en relación a a la generación de un contenido, de una autoría, digo, de un artículo, o lo que sea, labor editorial básica, ¿no? Eh, y aún en el caso de las revistas científicas, ¿no?, la evaluación por pares, si el objetivo sea la visibilidad, etcétera, etcétera, todas y cada una de ellas se van a llevar a cabo con el máximo nivel de profesionalismo, ¿sí?, o con el profesionalismo que eso amerita. Eso debería marcar. Lo mismo debiera suceder con el diseño. Eso es a lo que me refiero con respecto a la postura. Eso quiere decir que la postura es la que nos va a permitir tener un criterio, ¿sí?, con respecto a lo que el diseño y cuáles aportes puede hacer el diseño para con las revistas científicas. Evaluación por pares, la redacción, la corrección. No es que se lo... Voy a dar un ejemplo quizá no es el mejor, muy malo, muy básico, pero si alguien toma un texto, una autoría de ese texto, no lo hace corregir por alguien que no tenga competencias, ¿sí?, para corregirlo. Bueno, esa es un poco la idea de que cada una de las intervenciones, si se realizan con el máximo nivel de profesionalismo, el diseño también debería tener ese lugar en cada una de las empresas, o en organizaciones e instituciones. Y por supuesto, sabiendo esto que mencionábamos, que no siempre tenemos los recursos. Es donde se relaciona este hacer con la imagen institucional. Revistas científicas son una extensión de la imagen de las instituciones. Las instituciones, las organizaciones comunican a partir de cualquier tipo de producción que hagan. En realidad comunican la imagen institucional, se compone no solo por esas comunicaciones, por eso que hacen, sino por otras variantes, ¿no?, que están presentes ahí, que es una forma de ser, una forma de hacer. De hecho, la realización de estas charlas, yo lo pensaba como para dar un ejemplo, la realización de estas charlas de parte de Gainsy, a partir de estas iniciativas, de la intervención de Carlos, ¿sí?, habla de la imagen institucional. En este caso no es visualidad, es otra cosa, es la generación de charlas, pero es un hacer, ¿sí?, que está planificado, ¿sí?, que es programático, que habla de esa imagen institucional. Bueno, ahí es cuando empieza a aparecer, ¿sí?, cómo esa imagen institucional también empieza a verse a partir de las producciones visuales de las instituciones, ¿no? Las revistas científicas son una producción de las instituciones. Veíamos acá en esta placa que dice, hay un hacer planificado, estratégico y programático, una relación clara con el diseño, ¿sí? Son una manifestación visual del trabajo profesional. Y no nos olvidemos que más allá de que la revista sea en gran parte, tenga un volumen muy alto, mejor dicho, eso quería decir, de texto, ¿sí?, el texto también es visualidad, ¿sí? Pero acá hablaba igual más un poquito en el ejemplo de cómo está producido ese texto. Siempre hay una política de buenos resultados, por lo menos eso es lo que uno cree. La política de buenos resultados puede ser el impacto que tenga esa publicación, digo, puede tener que ver con los niveles de indexación, puede tener que ver con un montón de diferentes dimensiones, pero es muy raro que no pensemos, ¿sí?, que sea cual sea la intención, haya una política de buenos resultados ahí presente, ¿no?, que sea como la intención. Bueno, yo voy a pasar a él un poquito, ¿no?, que tiene relación con esto les decía de las instituciones, las organizaciones y sus estructuras, ¿no? Donde no siempre el problema
¿sí? Es el de la presencia o la ausencia del diseño. Acá dice, las producciones editoriales de las organizaciones son piezas comunicacionales que construyen identidad proyectando la imagen institucional. ¿Cuántas veces esto se tiene en cuenta para la producción de esos materiales? ¿Sí? Y no es algo que uno no lo vea. Quizás a veces no estamos con la mirada puesta Hola, en la bueno, posibilidad. Me voy a hacer un micrófono. No tengamos la mirada Camila, bueno. en explotar los recursos, ¿sí? Que el diseño puede dar. Listo. Audio, o Que estés bien, es el adiós. micrófono abierto. Lo comento por si desea cerrado. Si pudieron llegar a ver un material de los que están en el campus para esta primera semana, o que tenía que ver con este primer encuentro, que es un video de una diseñadora, Paula Scher, y que la idea era verlo todo, pues está bueno todo. Ella menciona en ese video 4 casos sobre los que estuvo trabajando, pero hay uno que me interesaba y es el que yo veo como relación más evidente para el contenido, si bien todos son de diseño. El que me interesaba marcar es ese que va del minuto 6 al minuto 10. En ese video, es un video que reúne 4 casos, una charla de esta diseñadora, para quienes no lo vieron, en todo caso lo comento. Lo que hace la diseñadora, en ese caso, que ella lo llama así como ese, que a veces no es el diseño, son las personas, ¿no? Y ella relata que la contrataron para el MoMA de Nueva York y que lo que encontró, ella como diseñadora, después estuvo una persona también, por supuesto, son equipos de trabajo, ¿no? En realidad, el aporte que le hizo el diseño a la resolución del caso del MoMA fue lo que pudo encontrar en la estructura organizacional que tuvo que modificar para poder llevar a cabo, ¿sí? Una producción de piezas gráficas que aunara, ¿sí? Esto que yo les definía como imagen institucional, que aunara la imagen de la institución sin que se siguiera repitiendo lo que sucedía hasta ese momento, que era de que cada uno de los departamentos lo que terminaba haciendo un poco era lo que no era lo que deseaba, pero era lo que terminaba definiendo desde una esfera muy individual, ¿sí? Y no pensando que quien estaba comunicando era la institución. Un poco lo que ella charla es que la definición, la solución, ¿sí? Tuvo esta doble dimensión, todas del diseño, las 2 dimensiones del diseño. Por un lado, la propuesta de modificación de las estructuras y cómo reportaban, ¿sí? A los diferentes departamentos para directamente reportar todas a un lugar, ¿sí? Y después una dimensión más instrumental, esto que le decía yo, que veremos más adelante, que es que una de las asociaciones, otra de las diseñadoras que estuvo trabajando, lo que hizo fue crear un template, ¿sí? Una especie de plantilla para una gran cantidad de producción que que realizaba el museo y que se repetía mucho. Bueno, la realidad es que eso funcionó porque lo que dejó de suceder es, a partir de esa decisión y de la presencia de ese template, es que cada uno terminara haciendo un poquito lo que le parecía un poquito a cómo estaban acostumbrados a hacerlo. En las instituciones lo que sucede mucho, como pequeña diferencia con respecto a esto que les decía, en este caso en el Banco Nacional, lo que sucede mucho es que se presenta un discurso a veces de que las cosas se hacen así porque siempre se hicieron así, las cosas se hacen así porque las sabemos hacer así, y muchas veces las organizaciones lo que tienen son iniciativas súper ricas, súper eh, potentes, en las cuales se presentan posibles mejoras, pero se retrotraen con el tiempo. Es decir, doy un ejemplo como para que se entienda solo la idea. ¿Podría una institución tener algún tipo de capacitación para mejorar algún tipo de circuito en el que se están llevando a cabo las cosas, ¿sí? Y luego de la capacitación se vuelve a la forma o a la manera en que se realizaban antes.
y no se termina aprovechando lo que podrían haber de alguna manera llevado de esa capacitación. Ahí entran otras dimensiones que en absoluto yo voy a profundizar, ¿no? Pero tiene que ver con justamente, ¿no? Cómo las estructuras organizacionales, ¿sí? A veces aprovechan los recursos y a veces no aprovechan los recursos. Esto no es un juicio de valor, es solo una descripción, pero lo que me interesa al señalar a mí es que las estructuras de las organizaciones, ¿sí? Eh, me avisan, ahora estoy mostrando algo que tiene que ver con puntos de las estructuras, organizaciones y recursos, ¿sí? Les decía, son una característica, no son necesariamente un valor negativo. Es decir, si hay estructuras que están acotadas, ¿sí? Eso no necesariamente no es per se un valor negativo. Sí es una estructura acotada, ¿sí? El asunto es qué se hace con eso. No necesariamente es algo negativo. La cuestión, y acá se vincula con lo segundo, es ver de qué manera esas estructuras, si es que es nuestro interés, y entiendo que sí, por eso esta charla, y entiendo que sí, pensando en que siempre hay políticas de mejora, ¿no? El asunto es qué lugar se le puede dar a los aportes de las intervenciones del diseño. Eso desde una mirada general, que puede después eso transformarse en dar el espacio, ¿sí? O hasta tener una persona diseñando. Pero puede que no sea ninguna de esas dos, pero en el medio hay un montón que tiene que ver con qué, que ver con los intercambios. Muchas veces lo que se dice es, pensando en estos juicios previos, ¿no? Con respecto al diseño, es que tener una intervención de diseño, hacer lugar, hacer presente el diseño de una organización, ¿sí? Tiene costos excesivos o tiene costos, y no tenemos para esos costos, ¿sí? Por ejemplo, o no están los recursos, sea del tipo que sean, los recursos que se nos ocurran, ¿no? No solamente, no necesariamente económicos. Pero justamente el diseño, pensando en esto que yo les estoy comentando como lógica, lo que tiene, ¿sí? Es la posibilidad de ser una herramienta de optimización de recursos. Muchas veces la no presencia del diseño, y ya hemos dejado de lado esta idea de que el diseño embellece las cosas, sino la no presencia de planificar, la no presencia de relevar, la no presencia, ¿sí? De hacer miradas criteriosas, evaluando los resultados, por ejemplo, ¿sí? De esos relevamientos, es un problema de diseño, aunque no lo hagan diseñadores. Pero eso es una mirada del diseño, eso es un aporte del diseño. El diseño es una disciplina proyectual, trabaja con proyectos. Proyectar, proyecto. Pro y hacer, ¿sí? Pensar, ¿sí? Con una mirada a futuro, hay una variable en el tiempo ahí, y está presente el concepto, una idea, concepto, ¿no? Concepto, esto de transportar, poder transportar en el tiempo, hacer visible algo que todavía no está visible, ¿sí? De diferentes maneras. El ejemplo de eso me ocurre para que lo vean más evidentemente, es cuando ustedes en un plano pueden ver una obra arquitectónica, ¿sí? Un ícono, ¿sí? De diferentes características, pero de algo que todavía no existe, ¿sí? En un plano lo que se está viendo, el diseño arquitectónico, lo que permite es ver, ¿sí? Una posible casa, una propuesta de una casa, aunque todavía no existe, ¿sí? El diseño es una poderosa herramienta de optimización de recursos. El, acá lo que debería suceder es para que eso realmente funcione, ¿sí? Es si tenemos estas situaciones, estoy describiendo con organizaciones que pueden ser muy acotadas, pero otras que pueden ser muy grandes, y con esta variable que menciono nuevamente y de forma insistente, diciendo que una estructura dotada, ¿sí? No necesariamente es un valor negativo, es lo que es, ¿sí? El tema es qué niveles de intercambio, ¿sí? De información pueden generarse entre los integrantes de esa organización o esa estructura.
Uno en primera instancia puede pensar, nuevamente, desde el diseño, de ese prejuicio, perdón, del diseño, que esos intercambios se van a relacionar solamente o con un ilustrador, o con el fotógrafo, o con el diseñador. Generalmente en las simulaciones editoriales lo que sucede es con los autores, ¿sí? Con las autorías, digo, pueden ser con los comités evaluadores, etcétera. Pero en realidad lo que debiera hacer es tener una mirada abierta y una apertura con respecto a cualquiera de los posibles colaboradores o quienes intervengan en el proceso, ¿sí? De esa pieza gráfica, de esa revista, o en este caso de este proyecto, de ese proyecto. No necesariamente, ¿sí? Solamente, y esto sucede bastante, ¿sí? El intercambio tiene que ser entre, voy a hacerlo como una especie de línea de producción en el ejemplo, ¿no? De quien produjo un texto, lo pasa a una especie de instancia intermedia donde se verifica, se corrige, ¿sí? Y eso se pasa a otra instancia intermedia, ¿sí? Donde se lo manipula, pongámosle maqueta o lo que sea, para después sacarlo. Esa línea de producción que podría ser la misma para un alimento, ¿sí? No debiera ser la que sucede en el proceso de una revista científica. Los intercambios entre, por supuesto, autores, diseñadores, fotógrafos, etcétera, pero también, ¿sí? Con aquellos colaboradores, tanto internos como externos, que puedan estar, de alguna manera, puedan tener algo con respecto a la intervención de esa revista, ¿sí? A veces suceden que las soluciones o aparecen algunas miradas que pueden ser muy interesantes con respecto a una resolución de diseño de, en situaciones que no se habían contemplado, ¿sí? El, el proyecto no necesariamente se tiene que, de alguna manera, no tiene que quedar reprimido a una mirada o a dos miradas de dos actores que son los que intervienen usualmente, sino de todos aquellos que podrían estar presentes o que pudieran tener algún aporte para hacer. Eh, Ahí es donde empezamos a ver que la manipulación mendoza de textos, gráficos, cuadros, tablas, imágenes, en realidad van a ser la representación de todos esos procesos anteriores. ¿Sí? Ahora empezamos a ver como más dentro del diseño de información, ¿sí? Ya vemos directamente, después de desmitificar un poquito el cuco del diseño, yo en lo particular soy bastante militante de eso, ¿no? De desmitificar esas ideas previas del diseño, ¿sí? Vemos que el diseño de información tiene algunas características. Unas las mencionamos ya en lo que estuvimos charlando. Debe considerar estilos cognitivos relacionados al contenido, ¿sí? Su contexto sociocultural, las competencias y experticias de los lectores. Con respecto a eso vamos a ver algo más en detalle en el próximo encuentro. Que puedo decir, y creo que todos entendemos que no es lo mismo, yo no escribo, ¿no? Pero creo que se va a entender, escribir un texto para un ingeniero que para un abogado, ¿sí? Bueno, con la visualidad sucede lo mismo. Con la visualidad sucede lo mismo. Si bien todos nosotros podemos entender lo que significa en este contexto sociocultural, con nuestro esquema de valores y nuestro esquema de representación, aquello que significa una luz roja, una amarilla y una verde en un semáforo, ¿sí? Hay un montón de situaciones de visualidad que trabajan en nichos mucho más pequeños, ¿sí? Un ejemplo claro es lo que puede suceder que represente cierta tonalidad de color verde, un verde, para cierto tipo de ingeniería, que puede, no sé, dedicarse al saneamiento de estructuras. Bueno, el color, ahí la decisión cromática, ¿sí? Puede ser una codificación que se utilice tradicionalmente para representar aguas servidas. Por ejemplo, bueno, no sería, si no tenemos ese relevamiento previo, esa idea previa, ese conocimiento previo, ¿sí? Para contemplar estos contextos y estas competencias de los lectores, ¿sí? Una buena decisión utilizar ese color para representar otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí hay algo del esquema de interpretación de sus usuarios que está instalado, ¿sí? Y esto no quiere decir que vamos a seguir siempre, por supuesto,
hablando de rosa para lo femenino y celeste para lo masculino, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que sí hay algunos patrones que tienen que ver con las disciplinas, ¿sí? Que pueden estar presentes y que son del color o de la forma, que es necesario tener en cuenta al momento de hacer una propuesta de diseño de información. Desde aquello que debe ser, ¿no? Las necesidades debe ser accesible. Dice, estar disponible de forma fácil. Hay algunas cuestiones que también empezamos a vincular, quizás con el diseño de interfaces, no vamos a ver mucho de ello, pero algo vamos a tocar quizás. Apropiada al contenido del público usuario. Debe ser atractiva. Invita a ser leída y comprendida. Siempre hay algo de esto, de esa necesidad de que tenga un componente, de ser atractiva para que invite a ser leída o comprendida. Por lo menos que, en nuestro caso, el de las revistas científicas, a diferencia de otras situaciones, nuestra cabeza en este espacio, en este aquí y ahora que está tan cargada de información, ¿sí? Ya está un poquito más enfocada. No es como ir por la calle y que traten de captivar mi atención. Ahora bien, no es lo mismo leer un texto y a los 2 minutos, por la carga cognitiva puesta en juego, cansarse y ni siquiera conscientemente darme cuenta por qué no quiero leer más ese texto, ¿sí? A que esté pensado con una estructura invitante y hasta que esté trabajado en un ladrillito más pequeño, pero que es el más básico, que vamos a ver en el próximo encuentro, que es el de las decisiones tipográficas, que sostienen las estructuras de ese texto. Seguimos. Confiable, con fuentes que no generen dudas, ¿sí? Acá hay algo súper interesante que me parece que es algo que podemos charlar, porque tiene que ser confiable en función de las fuentes, pero siempre en toda propuesta de visualización de la información hay una postura. En el buen sentido lo digo, hay una manipulación de los datos, hay una manipulación virtuosa. Los datos no son información, los datos son los datos, ¿sí? ¿Cómo se propone eso para hacer una información entendida, comprendida, para que se aprenda, etcétera? Es otro paso. Y siempre hay una manipulación en los datos para hacer luego propuesta. Pero las fuentes tienen que ser confiables, ¿sí? Relevante. Esto tiene que ver con que esté ligada al objetivo del usuario. Hay algo ahí con respecto al contexto, las competencias de los lectores, pero ahí que tiene este último punto tiene más que ver con los intereses. Y comprensible, sin ambigüedades o dudas. Yo recién les daba un ejemplo muy básico, el del semáforo. Les saqué otra dimensión, no sería digo, todos tenemos las competencias para entender lo que sucede en el semáforo. Imaginen que de un momento a otro, nosotros, por cualquier motivo, pudieran vaciarnos así, en 2 segundos, vaciarnos de contenido semántico, de nuestro esquema semántico, y no entendiéramos lo que significan o el sentido que tiene el rojo, el amarillo y el verde en un semáforo. Las consecuencias de eso serían bastante desastrosas. Es un ejemplo desde otro lugar, pero creo que se entiende cuál es el objetivo. Acá yo les pongo un ejemplo. Esto es ¿Alguien lo reconoce? Porque puse 3 o 4 ejemplos que son como muy clásicos. Esta es la boleta de las elecciones del año 2000 en Florida, en Estados Unidos. Son las de ese lugar. ¿Por qué el ejemplo de poner esta boleta? Lo que sucedió en esta boleta fue que en último momento, unos momentos antes de la elección, hay una persona que estaba encargada de la votación en ese espacio en particular, en la localidad de Florida, Estados Unidos, y lo que decidió fue rediseñar por un tema de espacio, de lugar, del espacio físico que ocupaba la información en el soporte papel, rediseñar la boleta. Y lo que sucedió, si ustedes llegan a verla, van a ver que tiene los candidatos a izquierda y a derecha, ¿sí? Pero lo que había que marcar, los lugares que había que marcar con la elección, están todos en el centro. Son esos puntos centrales, circulares, negros que están en el centro. Y lo que sucedió es que, si bien dicen que yo no estoy de acuerdo, pero el diseño no puede mandar a nadie, sí tiene consecuencias nefastas, ¿sí? De hecho,
guerra en el Golfo a partir de esto, lo que sucedió es que mucha gente queriendo votar, ¿sí?, por el segundo candidato que está ubicado de la fila de la izquierda, es decir, por Al Gore, donde ven que dice los demócratas, ¿sí?, al marcar el segundo círculo, lo que estaba haciendo en realidad era estar emitiendo su voto por el primer candidato que está ubicado del lado derecho, en la parte de arriba, ven que dice Pat Buchanan. Bueno, fueron a ese candidato la cantidad de votos. Esa elección, esto es paradigmático, no solo porque sucedió eso, sino porque esa elección se terminó definiendo. Yo no sé si, bueno, yo antes mencionaba el ejemplo del cine. Yo soy grande, alguien acá puede compartir más o menos mi edad, seguramente hay gente más joven, pero si alguien se acuerda, esa elección se decidió por los votos de Florida. La elección en Estados Unidos, quien fue presidente, ¿sí?, Bush, se decidió por los votos que resultaron de ese lugar, con lo cual tuvo un impacto muy grande. Todos sabemos lo que pasó después, bueno, más allá de que él fue definitivamente elegido presidente, bueno, la, la guerra en el Golfo también es un hecho, algo que sucedió. Bueno, eso tiene que ver con estas cuestiones que yo mencionaba recién respecto a lo que es el diseño, sea comprensible sin ambigüedades, sea confiable, que no genere dudas, ¿sí?, que esté en relación con las competencias y experticia de los lectores. ¿Entendés? No estamos haciendo algo, como yo daba en el ejemplo antes, específico para ingenieros, ¿sí?, que se dedican a un tipo de ingeniería, que tienen códigos, ¿sí?, de hecho son figuras retóricas que son muy cerradas, ¿sí?, por eso tienen tanto impacto, en ese caso, como el trabajo sobre situaciones mucho más generalistas, cuasi universales, que la tiene que entender alguien que tenga 18, 20, 25, 50, 60 años y que puede estar frente a la situación de voto, ¿sí?, de emitir su voto. Una diferencia muy grande en pensar un material tanto para un tipo de usuario como para otro usuario, ¿sí? Esta cuestión es no tener en cuenta esas competencias ni tampoco la atención de sus usuarios. Voy a apurar un poquitito porque veo que esto es la historia de mi vida, se está haciendo un poquito largo y no quiero que nos vaya el tiempo. La atención de los usuarios. Este video también es un parte del material que puse esta semana. No sé si llegaron a verlo, pero se los comento para quienes lo vieron, lo reforzarán quienes no lo vieron. El material de lo que habla es viendo el mundo como no es, ¿no? Dice, muchas veces tenemos la certeza, esto pasa mucho, ¿sí?, en algunos procesos, tenemos la certeza de aquello que estamos haciendo, ¿sí?, y cómo lo vemos, es decir, cuál es el resultado de eso que estamos haciendo. Todo el mundo lo está viendo igual, o todo el mundo lo ve igual, o todo el mundo lo entiende de la misma manera. La realidad es que es así. El video lo que muestra un poquito es justamente lo que sucede alrededor nuestro, ¿sí? No siempre todos lo percibimos de la misma forma. Hay una parte de ese video donde él muestra unas piezas de ajedrez en un contexto. Lo que hace ese contexto es a unas piezas de ajedrez mostrarlas como más claras y a otras como más oscuras. Al sacar el contexto, es una escala de grises a lo que me refiero con contexto, vuelven a verse como las piezas son exactamente iguales, ¿sí? Pero eso hace algo interesante, que lo hace para marcar la intención que tiene, es parte de eso, ¿no? Vuelve a colocar el contexto, vuelve a poner el gris, y nuestro cerebro lo que vuelve a hacer es, a pesar de haber visto que las piezas eran exactamente iguales, ¿sí?, vuelve a verlas distintas. ¿Por qué? Hay algo súper interesante ahí que sucede, que es que nuestro cerebro trata, ¿sí?, justamente empieza a chocar algo, ¿sí?, en relación a la concentración, a lo que vimos y a lo que creemos, ¿sí? El cerebro lo que hace es, de alguna manera, en muchas situaciones, que es lo que muestra este video, pone en juego una serie de trucos, atajos que tienen que ver con la percepción para mostrarlas como queremos verlas.
y no como en realidad, ¿sí? En ese caso, ellas son iguales, no las muestra iguales. Yo lo que había pensado para eso es un test de concentración. Si me dan un segundito, ahora voy a dejar de compartir esa pantalla y les voy a ver si puedo compartir el video. Lo que hay que hacer en este test de concentración, un segundo, me avisan. Ya. ¿Llegan a verlo? Es un video de YouTube. Sí, ahí se ve. Gracias. Sí. Bueno, lo que dice la propuesta es un test de concentración y lo que pide es ver, el test lo que desea es ver su concentración, pide que se cuenten cuántas veces se pasa la pelota al equipo blanco. Es muy fácil como consigna. Lo que hay que ver es cuántas veces se pasa el equipo blanco la pelota. Quizás algunos lo conozcan, hay un variopinto aquí, hay gente de derecho, creo, hay gente de física, hay gente de psicología, hay gente de todos lados, así que puede ser que alguien lo conozca. Vamos, ¿cuántas veces se pasa la pelota al equipo blanco? Eh, Dejé de compartirlo. ¿Pudieron verlo? ¿Cuántos habían visto en primera instancia el gorila, el mono blanco? No. Perdón, está arrancando otro video aquí. Bueno, lo interesante de esto es cómo funciona nuestra atención selectiva. Nuestra atención selectiva funciona muy así. El, perdón, el video lo utilizaron, espero que no arranque otro video de nuevo, tengo ahí las ventanitas de fondo, es de una organización que lo que hace es una organización de ciclistas, Unión Pública, y que lo que trataba de hacer es concientizar con respecto a los accidentes en la vía pública, una cantidad muy grande de accidentes con respecto a los ciclistas en los lugares de ciclovía. Y lo que sucedía después de, esta por supuesto la campaña, pero la experiencia original es del profesor Daniel Simmons, del video anterior. De hecho, lo tienen escrito en un libro, es muy conocido, etc. Pero lo que sucedía muchas veces es que cuando entrevistaban a las personas que habían tenido el accidente, todas, o en muchísimos casos, se excusaban diciendo, no lo vi, salió de la nada, el ciclista. La situación de la ciclovía, ustedes saben, bueno, es, por supuesto, va por el costado de la calle y cuando
estos accidentes ocurrían, en la mayoría de los casos eran porque los autos iban a doblar, ¿sí? Y terminaba la bicicleta, el ciclista chocando al auto, ¿sí? Lo que sucedía en la mayoría de los casos, después de analizar los datos y entrevistar, es que las personas decían siempre, no lo vi, salió de la nada, es que en realidad lo que estaban mirando, donde estaba su atención, es en la posibilidad de ver un auto a través del espejo retrovisor, no otro tipo de cosas. Cuando la atención selectiva está enfocada en algo de forma muy puntual, nos pasa a todos eso, es lo que sucede en la mayoría de los trucos de magia, ¿no? No tenemos la posibilidad, pero porque así funciona nuestro cerebro, ¿sí? De atender a algo, ¿sí? De forma muy específica, ¿sí? Pero dejando de lado todo el resto. Lo que sucediera es que siempre estaban esperando ver un auto. Entonces, el resto del contexto no terminaba siendo registrado por estas personas, ¿no? La atención selectiva, ¿por qué me interesaba mostrar esto? Yo después voy a poner, estuve viendo me parece hay dos videos súper interesantes que les voy a subir. Uno que tiene que ver con la memoria, cómo funciona la memoria, ¿sí? Y cómo eso puede ser para nosotros algo interesante, pensando en el diseño de información para volcar datos, ¿sí? En la revista científica, sea texto, imágenes, la manipulación que le hagamos también. Y algo también que tiene que ver con algunos materiales que ameritaría como otra pregunta más, ¿no? De las que yo les hacía. ¿Cuántas veces nosotros, todos nosotros, nos ponemos a trabajar o a hacer una propuesta en una revista científica contemplando usuarios que tienen algún tipo de irregularidad en la lectura, ¿no? Yo eso lo puse en uno de los textos que les, que les subí, pero digo, sea pronotopía o cualquier tipo de daltonismo, ¿cuántas veces consideramos eso en la generación del material? Es decir, que puede haber personas que tienen alguna alteración con respecto a la lectura. ¿Cuántas veces es considerado? ¿Cuántas veces es tenido en cuenta? Es una pregunta abierta, es decir, no es para que nos respondan, es para que nos sigamos preguntando sobre eso. A ver si puedo compartirlo de nuevo. Pasamos del test de concentración. ¿Se animan a una propuesta de experiencia ya que estamos? Espero que sí, porque está armado así. Si escucho la voz que dice no, no, ahora de fondo sería un bajón, sacaría un poco del esquema, pero bueno. Vamos a pasar a esta propuesta de experiencia. La propuesta de experiencia también, como en el caso anterior, tiene una consigna muy simple, que es que repitan en voz alta, en orden y rápido, el orden de izquierda a derecha, por ejemplo, es el otro, pero que sea en orden, y rápido, los colores con los que están pintadas las palabras de la pantalla siguiente. ¿Sí? Es simple. ¿Vamos? Sí. A mí me gustó porque escuché de fondo que lo estaban haciendo en voz alta. Esa es la idea. No es que no se pueda. Ya estamos, ¿no? Y si no terminamos con todas, igual yo creo que la idea se entendió. Sí. Repetirlo en voz alta, aunque no se haga en voz alta, funciona igual, pero lo que sucede cuando lo repetimos en voz alta, forzamos aún más el anclaje, ¿sí? Que tenemos que romper, que es la propuesta de esta experiencia. Que se confunde el color, ¿sí? En el que está pintado, con el significado de la palabra. Es decir, nos cuesta decir verde en la palabra amarillo. Pues lo que tenemos que decir es el color del que está pintada la palabra, ¿sí? Esto se llama efecto Stroop. Yo lo saqué de algo que vi en un momento, creo que lo había hecho Diego Colombé con el Centro Cultural de la Ciencia, que era otra cosa, pero funcionaba con el mismo efecto, con Stroop. Que tiene que ver, bueno, justamente la interferencia en aquello que proponemos, ¿sí?
o que sucede realmente, o cuando pensamos que proponemos algo para ser claro, y en realidad no estamos contemplando un montón de cosas que pueden generar algún tipo de interferencia en la comprensión de eso. Y en este caso estamos hablando de algo muy simple, ¿no? De que todos sabemos, el valor y la palabra, pero es muy fuerte cómo se contrapone eso. Y si lo tenemos que decir en voz alta, aún más cuesta. Hay una, no lo hice para esto, pero hay una doble verificación de esto como dispositivo, que es en una segunda etapa hacerlo pero con palabras en otro idioma. ¿Sí? Es decir, hacer lo mismo, pero las palabras en otro idioma. Puede ser, no sé, si supongamos no somos todos gente de cierto nivel de estudios o de cierta orientación disciplinar, podría ser inglés, podría ser portugués, podría ser italiano, no importa. Pero lo que sucede ahí es que cuesta menos, ¿sí? Porque el idioma, al no ser la primer lengua, ¿sí? Tiene un anclaje menor. No sé si me explico. Pero cuanto más arraigado tenemos las palabras, ¿sí? Cada uno de nosotros, más cuesta esta experiencia. Si yo les pusiera esta misma experiencia, por ejemplo, invento en alemán, si es que el alemán no fuese una lengua tiene anclaje para todos ustedes, ustedes lo podrían resolver sin mucho problema. ¿Sí? Porque no tienen la carga semántica las palabras que funcionan como anclaje y que se contraponen con el color que tienen cada uno de ellos. Todo esto es un poco la idea de mostrar que lo que dice esta frase, que al diseñar los modos de acceso a la información se diseñan los modos de lectura. Ahí acá está hablando María Ledesma no solo del diseño, ¿no? Dice, el diseño interviene, ¿sí? Ella está hablando específicamente de diseño. Dice, no solamente el diseño es el que modela, ¿sí? Las formas de lectura, pero el diseño interviene en eso, entonces sí, lo que sucede es que termina influyendo en eso. Dice, es cierto que no los determina, es decir, no es solamente el diseño, no él solamente, pero su acción, acá la acción del diseño, no se reduce solamente a transformar los datos en un hecho visible, es decir, no es solo la manipulación para hacerlos visualidad, sino que hay algo ahí que tiene que ver con cómo al diseñar se diseñan los modos en que ese hecho visible será apropiado por el ojo. Ese ojo tan lleno de historia, tan saturado de imágenes. ¿Sí? Acá pasamos como a la parte final, donde, ¿por qué sucede todo esto? Porque nosotros tenemos competencias comunicacionales, las que decía que podemos resolver o no, como la experiencia anterior, más fácil o menos fácil, o aquellas que nos permiten, como les decía antes, si vemos un texto, posar los ojos sobre el texto y entender ese texto a partir de clave lingüística, ¿sí? Pero también tenemos competencias sobre los textos visuales, que son interpretativas. El ejemplo del semáforo era uno de esos. Y hay muchos más, esa dimensión se puede extender. Ninguno de nosotros pensaría en buscar la información que nos da un semáforo, ¿sí? Que si vamos manejando, sabemos dónde está más o menos ubicado, todo eso tiene que ver con nosotros como hemos sido de alguna manera educados y como somos constructores de esos sistemas de comunicación, ¿sí? No lo buscaríamos a la altura de la visual o a la altura de la calle. Sabemos que eso tiene una ubicación alta, etcétera. Todo eso, aunque nos pase de largo, tiene un anclaje muy fuerte, lo tenemos ya totalmente... tenemos adoptados esos códigos, entonces ya no, ni siquiera nos cuesta ponernos en el lugar para poder analizarlos. Nadie buscaría esa información a la altura de la vereda, ¿sí? Esa es una competencia interpretativa. Datos e información, una objetividad relativa. ¿Por qué esto? Yo decía en un momento que cualquier puesta de datos, ¿sí? Si bien las fuentes, que no es lo mismo que la manipulación del dato, las fuentes tienen que ser confiables, por supuesto, creo que sobre eso no hay duda, siempre que hay una apuesta de visualidad en términos de transformar esos datos en información, hay una propuesta, ¿sí? Yo les estoy mostrando un ejemplo que es clásico, es el de Florence Nightingale. Ella es considerada de alguna forma pionera. Este gráfico lo saqué en una punta, armé hace unos años para una materia, pero también es como un clásico. Ella lo que
hizo, ¿sí? Ella era enfermera, estaba a cargo de la situación de enfermería de los Unidos en la guerra de Crimea, ¿sí? Y ella había solicitado partidas de dinero para modificar la situación sanitaria en que eran recibidos los heridos de la guerra. Si no me equivoco, ella redactó unos informes, fue enviado los informes, por supuesto estamos hablando de Inglaterra, los informes fueron leídos o no fueron leídos, la cuestión es que eran informes que tenían gran cantidad de páginas para solicitar los heridos y no llegaba ella a poder, ¿sí?, convencer a los que tenían el poder de decisión. Acá entra otra dimensión de las decisiones políticas y el diseño, es otra cosa. Ella no podía convencer a las personas que tenían justamente la posibilidad de decidir para el envío de fondos, ¿sí? El último informe, y este ejemplo está bueno por dos cosas, el último informe que ella tuvo que armar consideraba más o menos que fuesen 800 páginas, ¿sí? Ella lo que hizo fue, retomando un esquema que es el que vemos acá en la pantalla, el diagrama el diagrama de Rosa, a partir de poner la información en ese diagrama y en conjunto a esto tuvo una decisión retórica que fue compararlo con la situación sanitaria en Manchester, enviarlo, ¿sí? Y de esta forma convencer y mostrando que se terminaban muriendo más soldados heridos por las condiciones sanitarias que tenían en el lugar que por las heridas mismas, ¿sí? No fue también de parte de ella una decisión muy astuta porque además de el trabajo sobre la información para mostrar de forma precisa, ¿sí?, que eran más las muertes por las condiciones sanitarias que por las heridas recibidas en la batalla, ¿sí?, también estuvo esta decisión de compararla en ese momento con la ciudad de Manchester, que era una de las ciudades que mayor problemas en términos sanitarios, no soy un experto en eso yo, pero una de las ciudades que más problemas en términos sanitarios tenía en ese momento en Inglaterra. Entonces acá vemos también como esta unión donde el diseño no es solamente, y el diseño de información no es solamente mostrar los datos, por supuesto eso está, no es embellecerlos, sino también hay una manera en que los muestra, en este caso no manipulando la forma, no lo morfológico, digo forma, color, sino también de qué manera, con qué compararlos, ¿sí?, para hacer efectiva la comunicación de esos datos. Sigo con otro ejemplo que también es un clásico, el de Charles Minard, que lo que hace es mostrar las pérdidas humanas del ejército francés durante la campaña de Rusia. Este gráfico yo también lo saqué de ese texto, es de un libro de un autor que se llama Edward Tufte. Edward Tufte es considerado entre quienes trabajan en datos e información una especie de pope, de hecho es uno de los fundadores de la situación moderna de la manipulación de datos, ¿no? Y lo que tiene este gráfico que él rescata es que va mostrando como en la progresión temporal, ¿sí?, va modificándose la cantidad de hombres en la campaña, ¿no?, la cantidad de muertes que va habiendo, pero además hay una comparación que él usaba puntualmente, que es con los accidentes geográficos eh, del trazado que iban recorriendo, ¿sí? Y además eso lo pudieron vincular con las temperaturas y pudieron ver, ¿no?, era lo que querían mostrar, cuáles eran los problemas de hacer una campaña de este tipo, y cuáles eran sus consecuencias, ¿no? Este también es de ese trabajo de Tufte, y de hecho tuvo como post-mortem, o sea, retomado recientemente algunos premios. Otro clásico, esto es un clásico no solamente como, no tanto como gráfico, sino que lo que me interesa mostrar acá es una situación con respecto a la importancia de los gráficos. Se ubica en el Challenger, fue el transbordador espacial que explotó en el despegue en el año 86, si no recuerdo mal, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que fue el primer transbordador que estaba llevando personal que no era astronauta, sino que también era civil en ese vuelo. Esto que estamos viendo acá es uno de los informes que se hizo en términos de lo que podía suceder, es un informe de lo que sucedía con alguna de las piezas, ¿sí?, del transbordador, y que se hizo un día antes del lanzamiento en el cual explotó. Así es como
fue presentada la información de quienes realizaron una serie de análisis de las piezas, ¿sí? Diciendo lo que podía pasar con las piezas y lo que podía resultar, ¿no? A partir de ese análisis. Pasando en limpio, lo que quiero decir, esta es la manera en que se mostraron los datos, ¿sí? De parte de quienes analizaron las piezas de esa nave, diciendo que no recomendaban, ¿sí? Que se realizara el despegue. Una de las frases que aparecen en el informe es algo así como ingenieros heroicos que contra empresarios, no sé, ofuscados o algo así. Lo que hubo en ese momento, a partir de este informe, fue idas y vueltas con respecto a si debía o no realizarse el despegue. Lo que muestra esta tabla son de algunas piezas, ¿sí? Lo que podía suceder, y de hecho lo que sucedió en relación a otros ensayos de despegue y las temperaturas. Las críticas con respecto a esto y cómo se presentó la información es que para identificar el despegue, fíjense que arriba a la izquierda hay una fecha. La fecha está escrita en virome. El tema es la seriedad, el nivel de profesionalismo y la manera en que se presentan los datos, lo que me interesa mostrar, ¿no? Además, al lado de la fecha, fíjense que dice 61A, después dice 51C. Mucho más abajo, en las últimas 3 líneas, se ve mi cursor, dice SRM15. Todas esas son diferentes maneras de referirse a lo mismo, al Challenger, a la nave. Entre la empresa fabricante, ¿sí? Que creo que es la que le daba el nombre SRM15, el 61A es el nombre que le daba la NASA, etcétera, etcétera. Para un informe se están refiriendo a lo mismo de 3 maneras diferentes, ¿sí? Fecha a mano, los datos puestos como si fuesen a ser leídos por alguien que tenía una capacidad. La cuestión acá, de fondo, esto es lo que me interesa mostrar, es que no hubo en ningún momento, ¿sí? Me interesa mostrarlo a mí, en realidad yo lo estoy mostrando a partir de quienes muestran esto, no hubo en ningún momento conciencia con respecto a que esos datos se estaban mostrando para tratar de impedir que se llevara a cabo el lanzamiento que efectivamente después se realizó, con consecuencias tremendas. No estamos hablando de pensamiento mágico, no estoy diciendo que por esto, no, se entiende, por supuesto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que la forma de presentar los gráficos, imagínense, estamos hablando de la empresa fabricante de los cohetes propulsores para el transbordador espacial de la NASA, ¿sí? Donde de esta manera fueron presentados esos datos, el nivel de la falta de rigurosidad con respecto a cómo se estaban mostrando datos, que además tenían la intención de evitar un lanzamiento, ¿sí? El lanzamiento de eso, digo, había vidas humanas en juego, pero además, digo, una empresa en términos económicos enorme. Con respecto a este caso, hay bocetos de cómo se hubiera resuelto, de algunas, este no es el único gráfico, hay un montón de gráficos donde la temperatura está marcada de forma muy similar, no porque esté en virome como en la fecha, pero similar en términos de categoría, en ningún momento está marcándose la importancia, etcétera, etcétera. Eso es lo que me interesa mostrarles. La falta, ¿sí?, de intención en cómo los datos y cuál es el objetivo de mostrar esos datos se hace evidente en este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía antes, siempre que mostramos los datos hay una intención. Yo decía que es como una objetividad relativa. Lo de objetividad relativa no es un término mío, pero si se entiende, para mí es muy, muy acertado, ¿sí? Es como relativamente objetivo. Ahí nuestra propuesta modela aquello que vamos a terminar diciendo. En el ejemplo que están viendo ahora, ¿sí?, que dice números de sitio de patrimonio, tenemos para un mismo dataset
tres propuestas diferentes de cómo mostrar esos datos. A eso me refiero con que es una objetividad relativa, ¿sí? Según el contexto, usuarios, variables, esquemas de interpretación, podrían ser mejor la elección de uno u otro de estos tres. En este caso particular, este dataset de los números de sitios de patrimonio entre el año 2004 y el año 2022, entre Noruega, Dinamarca y Suecia, ¿sí? Ahora esta ejercitación es de un estudio que se dedica a la visualización de datos y que hizo 100 variables diferentes de ese mismo dataset. De ese conjunto de datos, de ese pequeño conjunto de datos muy acotados, lo hicieron también por una cuestión de ejercitación, también por una cuestión de cómo promocionarse, pero lo que hicieron fueron 100 variantes de ese mismo de datos. Ahí tenemos un ejemplo de esta objetividad relativa que les decía, que depende cómo nosotros mostremos los datos, ¿sí? Lo que va a suceder. Y eso tiene que ver con qué queremos a partir de esos datos, ¿sí? Pueden tener una intención más informativa, una intención más retórica, algo de eso vamos a hablar en el próximo encuentro. Y para terminar, tres preguntas abiertas, yo estas las voy a asumir con otras, un modo de cuestionario diagnóstico al campus de Gaitzit, después de haber visto lo que estuvimos viendo, a repreguntarnos, si se quiere, ¿no? Es decir, no sé, mi intención es que a partir de esta charla pase algo con estas preguntas, es decir, si es que vemos alguna diferencia con respecto a si nos hubiéramos hecho estas preguntas antes, a que si nos las hacemos ahora. No porque nos cambie la vida, pero realmente entendemos la importancia que el diseño puede tener o que se le da en nuestras organizaciones. E insisto, son preguntas abiertas, más que nada de corte diagnóstico, para que cada uno de nosotros se pregunte qué podría pasar si empezamos a mirar las cosas con respecto a estos diferentes aportes que el diseño puede estar haciendo, puede hacer a la transformación de datos en información, ¿sí? Y específicamente en el tratamiento de ellas en las revistas científicas. ¿Dudas? Dejo de compartir. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? Las pueden hacer igual después por campus. Sé que nos extendimos bastante. Menos mal que iba a ser media hora. Es una media hora medio rara esto. Pero si no hay dudas o consultas, dejamos acá y en No, todo no sé caso, si bueno, consulta, pero sí, no sé si consulta, pero sí. Estoy haciendo el esfuerzo de poder llevar estos ejemplos al contexto de las revistas y qué partes de las revistas, ¿sí? Si la cuestión es de los artículos en particular y su diagramación, si las tapas y todos los otros paratextos, o sea, parte del paratexto que hay eh, no sé, en el documento. Nada, estoy haciendo ese esfuerzo, nada más, digamos. Me cuesta llevarlo al contexto específico de la revista. Eh, y también el tema de que lo estético pase a un no sé qué plano, esto restarle relevancia también es como que o sea, escucho cosas que me impactan en ese sentido y bueno, y la estoy procesando. Pero no sé, supongo que son cosas que vienen más adelante. Así que quizá era un comentario nomás de cómo estoy procesando esto. no, está buenísimo, Lautaro. Dos cosas. Primero, sin duda, la categoría estética está presente, ¿sí? No deja de estarlo. Pero sí a mí me interesaba, ¿no? Me parece que es importante mostrar lo que es el diseño. Yo hablaba al principio, al comienzo de la clase, del encuentro, mejor dicho, perdón, que me interesaba desmitificar que va a ser que el diseño es belleza solamente, ¿no? Que es como una especie de cosmetología de las cosas, ¿no? De consultorio de embellecimiento de las cosas. No es eso, porque algo muy bello puede comunicar realmente
de forma inadecuada aquello que se quiere comunicar, ¿no? O aquello que se quiere mostrar, o ese set de datos que uno quiere mostrar, como decíamos en el ejemplo. Entonces, por un lado, la idea era desmitificar eso, pero en absoluto quiere decir que la categoría estética no va a estar contemplada. Eh, Mencioné un poco que la idea de este primer encuentro era esa y que la del segundo encuentro iba a ser más instrumental, ¿sí? La idea del segundo encuentro es, que se llama instrumental, es poder hablar, por ejemplo, más de, básicamente, tipografía, por ejemplo, ¿no? Que es materia prima digo, no solo de las revistas científicas, el mismo, 90-95% de su contenido es texto. No solamente en tipografía, pero sino básicamente va a estar sostenido en eso. Eh, Va a haber más de eso en ese segundo encuentro. Pero a mí me parece que está buena tu reflexión por esto de estar procesándolo. Yo creo que hay mucho que puede resultar beneficioso en esto, pero también depende de las organizaciones. Yo no sé las características de cada una de las instituciones y las organizaciones en las que cada uno de los presentes se desenvuelve, pero sin dudas, creo que ahí, ya partiendo de si uno puede lograr diferentes intercambios, situaciones con respecto a esos intercambios, poder de alguna manera tener eh, en estructuras más o menos más acotadas o menos acotadas, ¿sí? Otro tipo de intercambio. Yo creo que hay algo ahí desde la lógica del diseño que puede ser beneficioso. No sé específicamente qué es lo que haces vos en ese sentido como para profundizar en eso. Eh, pero igualmente, a mí me parece hasta súper valioso lo que decís en términos de estoy procesando. Yo creo que si me preguntás a mí, yo creo que yo tengo una ganancia. Al estar procesándolo en términos de buscarle lugar, yo creo que le ves un efecto beneficioso. Veremos de qué manera se puede eso manifestar, ¿no? O por lo menos es la idea. Dale, dale, gracias. Ahí, No, por ahí favor. seguiremos atentos. Es la idea, ver en qué puede repercutir esto. Después, igual puede haber, de hecho podemos trabajarlo, el campus para eso está, casos específicos, subir y tener intercambios por ahí, en otras situaciones yo lo he hecho, pero bueno, esto también tiene como sus tiempos, ¿no? Eh, Depende, bueno, va a ser en pantalla, va a ser papel, es en las dos, qué diferencias, qué se pueden mantener y qué diferencias habría que tener en cuenta entre ellas. Podemos ver los casos específicos. De hecho, hasta se me ocurre, a partir de lo que estamos charlando, que estaría bueno, quizás, ¿no? Compartir algo de eso para hacer alguna apuesta en común. Bueno, no, si yo no, sin ánimo, digamos, ocupar mucho acá el espacio, sino digo brevemente que nos encontramos justo en un momento de la revista con el número 10, la publicación del número 10, una revista virtual, semestral, de educación y psicología, que justo queremos darle como un lavado de cara o acomodar cuestiones del diseño eh, en general. O sea, creo que el curso nos puede dar ideas hacia dónde podemos orientarlo y también eso, generar como una conexión entre las partes, ¿no? Para pensar como el diseño como algo integral y no tapa por un lado, ¿sí? El texto por el Totalmente. otro. Bueno, entonces, nada, un poco en eso estamos y me interesaría eso, de acá obtener herramientas para procesar eso. Pero bueno, ahí levanto la mano, me callo un rato. Sí, no sé quién está. Yo, profe, me iba a salir. Perdón. Me Me sonaba sale tu nombre. profe. ¿Cómo Sí, estás? Me sí. sonaba tu nombre. Yo ¿De soy Facu o de Filo? de esta generación, saberse. De Filo, te tuve en Filo, mirá. Sí, del libro ¿Cómo este. estás? Bien, mi inquietud, o sea, o sea, en mi trabajo un poco, qué es lo que me pasa con todos los trabajos los trabajos, digo, las obras, es mantener la atención del lector. Porque si bien yo trabajo con clientes también, o sea, laboratorios y eso, hay como un nuevo dilema que debe estar en todos lados, que es la gente lee menos
los médicos quieren leer menos y quieren ver más gráficos, ¿no? Y a veces me encuentro con artículos que realmente son extensos, pero la idea siempre es mantenerlos, ¿no? Hasta el final, porque al final es como, bueno, trabajamos sobre este fascículo, lo que fuere, yo quiero que lleguen al final. Muchas veces siento que como son trabajos muy estrictos o que no invitan a mucho gráfico y cosas, digo, ¿cómo puedo hacer para que la lectura no los canse, para que quieran seguir leyendo? Entonces un poco trato como de captar todo esto. Entiendo que la semana que viene con lo de las tipografías va a ayudar un montón, pero bueno, no sé si también un poco es la inquietud de las demás personas, ¿no? Como atrapar la atención en temas a veces que no son cortos o que son muy resultados, bueno, en mi caso es, llegaste a la parte de resultados que yo le digo que es la parte aburrida porque son datos, 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 entonces a veces metemos tablas y cuando a veces lo tomamos de los originales, esas tablas son una raya, un poco como lo del espacio, ¿no? Como muy aburrido y cómo transformarlo, ¿no? Y meterle color, pero como que eso no alcanza. Entonces, era un poco esa mi inquietud. Mira, mientras me estás diciendo eso, eh, me empecé a imaginar, ¿no? Eh, Quizás algo de lo que vos estás hablando, voy a ver con un ejemplo que yo tengo pensado para la clase que viene, tiene relación con lo que decía el autor. Primero, básicamente lo que también le decía a él es que yo no sé cuáles son las especificidades. Ahora, si vos mencionabas algo así como, yo no sé si poner toda esta información en ese yo, porque le interesan los datos. Si el interés o el objetivo de eso es que vean los datos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que ese es el objetivo de ese usuario. Y esto tampoco es un juicio de valor de si eso está bien o está mal. No sé cuál será ese usuario. Pero si ese usuario lo que necesita, lo que quiere, o el objetivo de eso es ver los datos, si yo estoy haciendo todo lo anterior, ¿sí? Sin los datos, tendré que repensar desde el circuito, ya no del circuito editorial, por supuesto, estoy hablando del circuito de aquello que hago yo, si es lo que estoy haciendo es adecuado en función del objetivo. No sé si me explico, pero si la necesidad de ahí, lo que surge a partir de ese contenido, es que quien va a ver eso en última instancia lo que busca es el dato, y si le pongo, sigo con los inventos para ejemplificar, ¿no? Si le pongo muchos preámbulos o cosas que no tienen que ver con lo que busca, no estoy haciendo algo acertado. No sé si me explico, ¿sí? E insisto, no es un juicio de valor, porque no lo sé. Eso es parte de lo que voy a pensar desde el diseño de la información, ¿sí? Ahora, después con respecto al dato y cómo se lo muestro, es otra cosa, ¿sí? Pero si ya hay alguien que tengo como usuario final, que voy a hacer como exagerado, no, hiperbolizándolo, lo único que quiere es el dato duro. Y yo lo que hago, ¿sí? Es un montón de cosas antes, ¿sí? Y no le doy el dato, y medio como se va a cansar, o lo que va a hacer va a saltar hasta que llegue al dato. Ahora bien, pensándolo desde lo que es el diseño, también en este mismo ejemplo, digo, ¿no? Hablando muy eh, desde el desconocimiento de la materia prima, y quizás yo puedo darle directamente el dato, pero eso no significa que no ponga nada antes. Voy a ser muy eh, brutal en el ejemplo que doy, pero quizás yo le puedo dar un dato a alguien al final, ¿sí? Como resultado, en vez de antes del dato, poniéndole un preámbulo, un informe, una presentación del dato, etcétera, si es que encuentro el hilo conductor, poniendo una, no sé, invento, ¿no? Parte, el extracto de una obra de teatro que habla de eso. Invento un ejemplo concreto. Supongamos que el dato tiene que ver con estudios de la lógica del tiempo, no del tiempo desde lo climático, sino del tiempo. El tiempo mecanicista, el tiempo desde la psicología, el tiempo desde el arte, lo que sea. Yo tengo que darle datos duros de lo que pasa con las personas con respecto al tiempo y el trabajo. Invento. Sigo inventando para el ejemplo, ¿sí? Quizás, si yo le pongo cómo es todo el contexto de la empresa antes, ¿sí? En vez de un punteo, todo como prosa, y al tipo no le importa. Ahora, si yo le pongo quizás antes un texto que habla del tiempo, de la función del tiempo, cómo lo percibimos los seres humanos, para después mostrarle el dato, estaría, quizás no es lo que se hace tanto, no es lo usual en una revista científica, hay un dato
hay una forma más dura de hacer eso, ¿sí? Pero el diseño podría ser un artilugio, ¿sí? Para captar su atención, y te puedo asegurar que ese artículo se lo va a acordar, porque no encontró antes todo el preámbulo, sino que encontró, por ejemplo, un texto de Pessoa hablando del tiempo y cómo vivencia el tiempo las personas, la gente, y eso hace que su atención después recaiga en ese dato. Sigo y nuevamente, remarco, estoy inventando sin saber, pero eso es una intervención buscando ahí un efecto de sentido o para hacer una especie de anclaje en su memoria para que recuerde el dato. Eso sería desde el procedimiento. Ahora, después del tratamiento más instrumental, más técnico del dato, lo veremos. Ahí hay que ver más desde lo que es morfología, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son los datos, qué cantidad, lo cromático, lo morfológico. Bueno, veremos lo tipográfico, claro. Hay estructuras, otra cosa. Que me parece es un poco también ahí el vínculo que hago con esto que decía, eh, que comentaba Lautaro, ¿no? También. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, que el próximo encuentro calculo que va a ser el miércoles, lo pasamos a hoy, ayer estaba como muy mal, espero tener mejor la garganta para la próxima. Y bueno, nada, yo les voy a mostrar ahí algunas cosas en el campus también para la lectura para la próxima. ¿Les parece? Sí. Nos vemos entonces el miércoles. Un gusto. A todos. A todos. Nos vemos. Me Adiós. gusta. Buenas noches. Adiós. Adiós. Me alegro. Gracias. Adiós.